Quedamos pendientes el miércoles. Aleluya. Hablamos acerca de los soñadores de sueños. Aleluya. Explicamos un poco acerca del sueño. Nosotros le llamamos, más bien dicho, le llamé el sueño de Adán, el sueño natural, el sueño del hombre, y se encuentra en Génesis 2:21. Pero de eso no hablamos y no vamos a hablar. Pero sí quise hacer la diferencia entre el sueño que viene por el cansancio al sueño que es un sueño del tipo de visión, hermanos. Vimos también en Génesis 37 acerca de más bien dicho, ahí tomamos como ejemplo a José el soñador, pero en su juventud, hermanos. Ahí tomamos notas acerca de varias de sus cualidades negativas, hermanos, como joven. Él tuvo 2 sueños cuando era joven, tenía alrededor de 17 años, creo, si no mal recuerdo. La historia se encuentra en Génesis 37. Y vimos que en él había ciertas malas costumbres. Él se exaltaba. Su padre, que lo amaba mucho porque lo había tenido en su vejez, lo llegó a reprender en su segundo sueño también. Quizás por la forma en la cual contó su sueño. No por el sueño en sí que tuvo. Que más que sueño fue una visión en sueños, hermanos. También vimos en Isaías 29 acerca de por qué envía el sueño. ¿Por qué se permite el sueño, hermanos? En el pueblo y en Job 33, del 14 al 17, vimos por qué viene el sueño al hombre o a la mujer en particular. En Isaías 29 vimos que el Señor envía espíritu de sueño, pero nótese, ese es el sueño del que habla de como si fuera una visión, como cuando nosotros vivimos lo que ocurre en el sueño, hermanos. Creo que omití también algo que vimos, que fue la Trinidad humana, cómo se rompe, se abre lo que es el cuerpo, el espíritu y el alma. Cuando el hombre duerme, se rompe, se despega lo que es el alma del cuerpo, pero quedan unidos mediante el espíritu, hermanos. Eso lo vimos en la parte del sueño de Adán, pero lo quise comentar porque es importante, hermanos. En Isaías 29, cuando dice que envía espíritu de sueño, se refiere al sueño de visión. ¿Por qué el Señor envía ese espíritu, hermanos? Miren, que ahí no dice la Escritura que ese espíritu sea bueno, ¿verdad? No lo dice, hermanos. Muy probablemente no sea así. Pero así como el Señor envió al destructor contra el pueblo de Egipto, cuando iba a ser liberado el pueblo de Israel, tienen que obedecer, hermanos, los espíritus. Ya sean que trabajen y den seguimiento a las órdenes directas del enemigo. También, si el Señor ordena, tienen que obedecer, hermanos, porque el Señor es soberano sobre todo y sobre todos. Vimos también, y ahí es donde nos quedamos, en Deuteronomio 13, del 1 al 4, de por qué viene la prueba. El Señor prueba por medio de sueños cumplidos, hermanos. Miren, me voy a regresar tantito para explicar un poco sobre Isaías 29, porque ahí dice que el Señor envía espíritu de sueños, pero dice también que ciega los ojos de los profetas y pone velo sobre los videntes. Ese es un castigo, hermanos. Muchos piensan que el tener sueños es algo bueno, pero en sí, como lo vimos en el servicio pasado, es mala señal. Y también eso lo confirmamos también individualmente, como dice Job 33, del 14 al 17, que el sueño, dice, de una u otra manera habla el Señor, pero el hombre no entiende.
Esa es una señal que el hombre no entiende. Y más adelante dice, para que el hombre se aparte de su obra. Entonces ya vemos ahí dos señales por las cuales viene el sueño. Individualmente, hermanos. En Job 33 es para la persona. En Isaías 29 es para el pueblo, hermanos. Entonces, porque el hombre está afanado en sus obras, hermanos. También por eso el Señor habla el consejo al oído del hombre. Y por último dice en ese pasaje que para apartar del hombre la soberbia. Explicamos un poquito sobre la soberbia, que es algo muy malo, hermanos. Y son esas tres causas por las cuales puede venir un sueño, hermanos. Así que debemos de tener cuidado. Ya sea de parte del Señor, eso es un sueño que viene de parte del Señor, hermanos. Pero aún así es mala señal para nosotros. Si tiene un sueño, aunque sea de parte del Señor o de parte del enemigo, tenemos que poner atención y ver en qué estamos fallando, hermanos. Ahí hay tres. Porque el hombre no entiende. Cuando no entiende es porque no busca su palabra. Porque no está en el secreto del Señor. Y la segunda es porque está afanado en sus obras. Y la tercera es por la soberbia, hermanos. Por la maldad que hay en el corazón del hombre. Miren, que por cualquiera de esas tres cosas que a lo mejor estemos fallando cuando viene sueño de parte del Señor, aún así el Señor usa el sueño como su último medio para mostrarle misericordia al hombre y decirle que regrese, hermanos. Por eso viene el sueño, porque el Señor tiene misericordia, no para que el hombre se crezca, el hombre o la mujer se crezca y diga que es usado de parte del Señor porque le vienen sueños. No, hermanos, no es así. Es todo lo contrario, hermanos. El Señor probablemente le esté dando de sus últimas oportunidades de que se arrepienta de su maldad, hermanos. Y bueno, aclarados esos dos puntos, el de Isaías 29 y el de Job 33. Vamos a continuar ahora sí. Dejamos empezado esta parte, que es el Señor prueba por medio de los sueños cumplidos. Y está en Deuteronomio 13, del 1 al 4. Vamos a ir para allá, hermanos. El Señor aquí nos habló muy claramente en el servicio pasado. Y vimos por qué se cumplen los sueños, hermanos. En Deuteronomio 13 nos dice que el Señor prueba, hermanos, por medio de los sueños cumplidos. No sé si le ha pasado a usted que a veces tiene un sueño y ese sueño se cumple. A mí me ha pasado también, hermanos. A muchos hermanos les han pasado. Y también a gente que no pertenece al pueblo del Señor también le ha pasado. Tenemos el caso de Nabucodonosor. Lo vimos en el estudio acerca de la revelación de los misterios del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Es un tipo de misterio, hermanos. Pero ahora no estamos hablando de misterios. Ahora estamos hablando de sueños. Vamos a leer en Deuteronomio 13, dice, desde el principio, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, hermanos. Ahí vemos dos cosas, señal o prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Miren, hermanos, cómo dice, y si se cumpliere la señal o el prodigio que el tal te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. El Señor permite, hermanos, que se cumplan los sueños de ciertas personas. Vimos en el servicio pasado, nos extendimos un poco ahí y pusimos ejemplos de como cuando alguien sueña que otra persona se muere. Creo que un hermano nos compartió, el hermano Ricardo, nos compartió un sueño, ¿verdad? Que había soñado que una persona había muerto, había fallecido y se cumplió, hermanos. Y explicamos qué pasa ahí. No siempre, pero el Señor permite a veces que eso suceda. Al enemigo no le es permitido hacer eso siempre, hermanos. Pero como vimos un poquito también cómo se juntan las palabras, ¿verdad? El Señor. Como el pastor Fernando ahorita nos compartió acerca de la prueba.
Aquí el Señor también está probando. Le da chance al enemigo de que haga sus obras para el Señor probar al hombre o a la mujer que ha tenido ese sueño. Cuando una persona fallece, hermanos, el enemigo ya sabe desde antes que esa persona va a fallecer. En lo espiritual, esa alma ya se pidió. Y el espíritu de la muerte le rinde cuentas al enemigo, hermanos. Entonces el enemigo ya sabe. Le va a decir a la muerte, ve por esa persona porque ya le toca. Ya tengo autorización de parte del Señor para que te lleve su alma. Si no tiene autorización, no. Porque recuerden que el Señor Jesús dijo que yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, hermanos. Entonces el enemigo tiene que pedir permiso. Pero entonces, cuando ya tiene el permiso, él ya sabe, hermanos. Y también vimos que el espíritu de adivinación se mueve mucho en medio de los sueños. Y ahí se está moviendo. Cuando dice, vamos en pos de dioses ajenos, se refiere a demonios. Entonces ahí se encuentra el espíritu de adivinación trabajando en la persona. Es el que va a juntar las cosas, hermanos, para que tal persona fallezca. Va a juntar que ande una persona ebria por ahí, va en su carro y pum, le choca y el otro fallece y el que estaba ebrio no fallece. Como pasa a veces, ¿no? Cosas como esas, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero el espíritu de adivinación es el que se encarga de eso, de cuadrar todos los asuntos para que suceda. Y es el mismo que se mueve en los sueños, el que va y le dice, esto va a pasar. Y la persona se maravilla, hermanos, porque aquí dice señal o prodigio. Se maravilla y cualquiera lo haría, ¿no? Yo también. Me sorprendería cómo es que pasó. Pero ahora ya sabemos por qué pasa, hermanos. No tenemos que caer en el engaño del enemigo, porque es un engaño. Muchos de esos tipos de sueños que se cumplen. Imagínense, si tenemos un sueño sorprendente, pero luego aparte tenemos un sueño que se cumple, debemos de estar más alertas. Porque en el sueño que está así medio raro, puede ser del enemigo, para perturbarnos. Pero si viene un sueño que se cumple, muy probablemente es porque el Señor nos está probando, hermanos. A ver si es cierto que le amamos. Y recuérdense lo que dice en Juan capítulo 14. El que me ama es el que guarda mi palabra. Eso es lo que el Señor busca. No que vayamos a ir en pos de dioses ajenos. No que vayamos y tomemos a la persona. Fíjense nada más lo que pasa. A veces la persona que tiene sueños, que tiene muchos sueños y que muchas veces se cumplen, se toma como si fuera una vidente, hermanos. Pero no una vidente o un vidente de parte del Señor, porque si hay videntes de parte del Señor. Esa persona que tiene muchos sueños y que se cumplen, lo tomamos, o la gente lo toma, como antiguamente se conocían a las pitonisas. Que en esas personas se movían espíritus inmundos, muchos de adivinación, hermanos. Y así van, ay, ve, vamos con la señora para que nos diga, o el señor, ¿verdad? Pero realmente pues eran mujeres en las cuales se movían. Ahorita también es igual, hermano, también los varones se mueven. Los espíritus de adivinación, de brujería, de hechicería, es igual. Pero regularmente en el tiempo antiguo eran mujeres, las que eran pitonisas. Creo, si no mal recuerdo, hay unos lugares de Grecia, se le conocía como el dios Apolos. Pero el dios Apolos, que es un demonio, hermanos, no es un dios, es un demonio. Según le robó a otro demonio el don de la adivinación. Y Apolo lo dejó en un lugar, en un santuario de ellos. Y ahí es donde se ponían las pitonisas. Y recibían todos esos dones de adivinación, hermanos. Antiguamente así era. Y así iban. Y pareciera que en el tiempo de ahora lo hacemos también, hermanos. En la iglesia pasa, hermanos. Vimos también que no existe el don del Espíritu Santo de interpretación de sueños, hermanos. El mismo espíritu de adivinación que se mueve en la persona que tiene el sueño, se mueve también en la persona que interpreta los sueños, hermanos. En la revelación de los misterios del Señor vimos cómo Daniel dice que solamente el Señor, Dios Todopoderoso, es el que revela el misterio. Solamente Él.
Solamente Él puede dar interpretación a los sueños, el Señor, no el hombre. Daniel recibió la interpretación. Vimos la diferencia entre Gelá y Galá, el tipo de revelación. Pero eso fue en el estudio pasado, hermanos, acerca de los misterios. Ahora, regresando al asunto de los sueños, fíjese cómo dice que si se cumpliera la señal o prodigio que el tal te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Miren, hermanos, todo aquel que anda haciendo alarde o anda diciendo que ha tenido sueños y que se han cumplido, es muy probablemente que sin darse cuenta se cumpla esta parte de la escritura, vamos en pos de dioses ajenos. Le está diciendo prácticamente, no con palabras así literales, pero con sus acciones. No busques al Señor, búscame a mí, que yo tengo sueños. Pero no es la persona la que habla o la que piensa, hermanos, eso. Porque a lo mejor no lo dice, pero lo piensa. Aún así, si solamente lo pensara, no es la persona, sino es el espíritu, la adivinación que está dentro de la persona. Y ahí es donde se cumple, vamos en pos de dioses ajenos. Vamos con la pitonisa, vamos con la persona que interpreta sueños. Es lo mismo que ir con un brujo, hermanos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Hermano, si me permiten Sí, dígame. un comentario. Hay gente en las iglesias que son congregantes, son creyentes, ¿verdad?, de las iglesias y por años, y escuchan los mensajes, pero hay personas que se mueven más por los sueños, tratan de buscar a Dios por medio de los sueños, quieren estar soñando nada más para hablar de Dios, pero de la palabra de Dios no quieren nada. Eso está muy cercano a lo que dice ahí, de que si se cumple el sueño, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ni siquiera entiende la palabra de Dios, pero son buenos para soñar sueños, y se les cumplen algunos. Entonces cuando se le cumplen algunos sueños, se cumple lo que dice aquí. Así es. ¿Verdad? Y hacen a un lado al Señor porque ni siquiera escudriñan la palabra de Dios, pero se fían mucho de los sueños. Entonces ya están obrando fuera de lo que es la palabra del Señor y se está cumpliendo lo que dice ahí. Ya no están amando al Señor. Recuérdense lo que vimos en Juan capítulo 14, que el que me ama es el que guarda mi palabra, dice el Señor Jesucristo. Están yendo en pos de dioses ajenos. Eso de ir en pos de dioses ajenos, como les expliqué ahorita, que es el espíritu de adivinación que se mueve dentro de la persona que tiene sueños, también enlaza al que interpreta sueños, hermanos, que ahí está también el mismo espíritu. Pero fíjense, les voy a mostrar, les voy a compartir la definición de soñador, que ahí fue más o menos donde nos quedamos ya en el servicio pasado. Soñador, en la concordancia Strong, se traduce como halam, y su raíz primaria es propiamente atar firmemente. Pero también viene hinchar, también viene fortalecer, soñar y soñador y sueño, ¿verdad? Todo esto está relacionado a lo que es el sueño, pero fíjense cómo dice, atar firmemente. Y es el mismo espíritu, hermanos, el mismo espíritu de adivinación, que no es que el espíritu los ate, sino que ellos mismos se atan, hermanos, porque pasa lo que dijo el hermano Fernando. Solita la persona que sueña sueños, ya no busca al Señor, sino que sigue buscando el sueño. Y eso es un lazo que se pone en la persona, el soñador. Recuérdense, aquí estoy hablando la definición sobre el soñador. El soñador se ata a sí mismo firmemente. Miren, vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 5 y versículo número 3. ¿Sí, dígame? Sí, aquí es, me imagino que si yo leyendo el 4 y el 5, aquí de Deuteronomio 13. Solamente leímos hasta el 4. Hasta el 4, ajá. Lo leemos si quiere, dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Ahí está reafirmando. Gracias, hermana, por... Oiga, pero fíjate que es el 5 también. 5 también. Es que no me quise extender mucho. O sea, ese ya es el como... Pero es muy importante. Vamos a leerlo, pues. Dice, tal profeta o soñador de sueños
ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aleluya. Está fuerte, ¿no, hermanos? Sí. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Como les dije en el servicio pasado, en esta parte de la escritura, en Deuteronomio 13, del 1 al 4 yo lo tomé, pero el 5 ya vimos que también es importante. Aquí es donde el Señor me mostró el título para este mensaje: los soñadores de sueños, hermanos. Es el asunto central, ¿verdad? Miren que yo personalmente no quiero que nadie muera, ¿verdad? Tampoco un soñador de sueños. Entonces, si nosotros somos o nos hemos convertido en un soñador de sueños, debemos de arrepentirnos de esos, hermanos. Y de guardar los mandamientos del Señor, como dice aquí. O de haber adivinado. ¿No? También de haber adivinado. O de haber tratado de dar interpretación. Bueno, ese fue mi caso, yo por eso Sí. pedí arrepentimiento. Miren, así como usted dice, hermano Fernando, dar interpretación es lo mismo que dice la hermana. Sí, Es- es la adivinación. Esa es adivinación. Está adivinando un sueño. Miren, hermanos, no existe la interpretación de sueños, el don de interpretación de sueños. No existe, no está en la escritura, no existe. Pero sí está la adivinación de sueños, porque había adivinos de sueños. Miren, esa es una arte mística del enemigo y tiene nombre, hermanos. Se llama oniromancia, la adivinación de sueños. Está, pero el don de interpretación de sueños por el Espíritu Santo no está, hermanos. Si el Señor permite que se interprete un sueño, es porque Él así lo manda y Él la da, la interpretación. Dice el 4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis, dice. No seguiréis al soñador de sueños. Porque es lo que pasa, hermanos. Como les dije de los ejemplos de las pitonisas, ahí va la gente tras el soñador de sueños. Y pareciera que van de la mano, miren, así. El que sueña con el que interpreta. Y los dos se mueve el mismo espíritu. Como les dije, ahora, vamos a Eclesiastés, para comentar este asunto. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 y versículo número 3. Dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Pero fíjese cómo dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño. Quizás alguien que escuche esto, hermanos, me va a decir que estoy sacando fuera de contexto un texto de la Escritura. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Y qué quiere decir eso? Que de lo que muchos se esfuerzan, se cansan y les da sueño, como el sueño de Adán. Pero déjeme decirle que no, hermanos. Esta palabra sueño que está aquí, hermanos, la palabra sueño, es la misma que se refiere a los sueños de visión y no al sueño de Adán, de Génesis 2:21. Fíjense, entonces, porque de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Cuál es yo? ¿5 qué? 5:3. A esto me refería cuando alguien es atado. Así como se ató Nabucodonosor. De la mucha ocupación en su mente, hermanos. Ha sido atada la persona por sí mismo. La misma persona ha llamado a un espíritu de sueños, hermanos. Ojo, tengan cuidado de no afanarse tanto en las cosas del mundo. Ahora, aquí mismo en Eclesiastés, pero capítulo 7 dice: donde abundan los sueños, los mismos sueños, hermanos, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme al Señor.
Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Por eso les decía hace un momento. Fíjense, ahorita voy a ir enlazando lo del Deuteronomio 13. Cuando dice el tal soñador de sueños que se ha cumplido su sueño, vamos en pos de dioses ajenos. Cuando dice eso, se está refiriendo a esto. También abundan las vanidades. Es donde la persona dice, síganme a mí, no sigan al Señor, voltéenme a ver a mí, no volteen a ver al Señor. Y esto sale, hermanos, de la palabra soñador, en la definición de Strong, porque también se refiere a hincharse. Hincharse se refiere a vanagloriarse. A eso se refiere. Y muchos de estas personas, hermanos, se sienten usados por Dios, pero no se dan cuenta que están entrando espíritus inmundos en sus mentes y los están dominando, hermanos. Los están controlando. Bien, yo aquí tengo las definiciones de lo que es una señal y un prodigio, hermanos. Se las voy a comentar. Señal es evidencia de algo que pasó o se hizo. Un suceso, hermanos. Y un prodigio es un milagro o una maravilla, algo sobrenatural. Como dijimos hace un momento, como cuando alguien fallece, ¿no? O pasa alguna tragedia. Ahí es donde más el espíritu de adivinación se va a estar moviendo, con algo trágico, un accidente, aunque no haya muerte, hermanos. Pero si se cumple, hay que estar alertas, porque podemos estar siendo probados por parte del Señor. Ni siquiera deberíamos de ponernos a pensar en el sueño y tratarlo de descifrar, hermanos. Deberíamos de voltar a ver al Señor. Lo que sí, y esto ya es una astucia, hermanos, ojo, esto ya es una astucia. Lo que sí podemos hacer cuando busquemos al Señor es pedirle misericordia, hermanos. Porque acuérdense que la palabra misma del Señor dice que contra Jacob, o sea, Israel, su pueblo, nosotros, no hay agüero. No hay adivinación, hermanos, contra nosotros. Y eso lo podemos pedir al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ir ahora a 1 Samuel, capítulo 15 y versículo número 23. Porque dice ir en pos de dioses ajenos. Y esto es la idolatría, hermanos. Las personas cuando mejor dicho, los soñadores de sueños que se cumplen. A veces suena muy redundante, hermanos, pero hay que decir las cosas como son para no caer en equivocación, para no caer en error. Inducen a las personas a desechar la palabra del Señor, porque así lo dice 1 Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Vamos a ver cómo se relaciona, hermanos. Dice, ¿estamos ahí? Amén. La idolatría, que es obstinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión, fíjese, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Donde hay adivinación, donde hay muchos sueños, hermanos, probablemente hay rebelión. Esa es una señal. Ojo, es una señal donde hay muchos sueños. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Cuando ya se dio el resultado, hermanos, la persona se vuelve obstinada, ya no quiere buscar al Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero fíjese cómo dice, Él también te ha desechado. Cuando se cumple, hermanos, que esperemos que no se llegue a cumplir, esa parte de Deuteronomio 13, en el versículo 3, que dice el soñador de sueños, vamos en pos de dioses ajenos. Esperemos que no se cumpla. Va a pasar esto, hermanos. Si usted reprueba la prueba que el Señor pone, va a pasar esto. Va a ser desechado por el Señor. Por dos razones. Primero, por la rebelión. Y ahí todavía, fíjese, cuando hay rebelión, todavía hay chance. Un poquito. Pero cuando ya hay obstinación, cuando la persona es rebelde y no quiere entender, ya está peor el asunto, hermano. Y ahí se cumple ya el desecho de parte del Señor. ¿Cómo pasamos la prueba?
no prestando atención al soñador, hermanos. Si usted sueña, tenga cuidado, porque es más grave el asunto. Pero si viene un soñador y le viene a usted a decir, oye, ¿qué significará este sueño que tuve? Mira, y le cuenta el sueño. No le preste atención. Y si le dice, hey, se cumplió, ¿vistes? Cuando le dice así, ya le está diciendo, hey, volteame a ver a mí. No le preste atención, hermanos. Ahora usted ya sabe. Ahora usted ya sabe de dónde vienen esos sueños que se cumplen. Miren, hermanos, aquí está en la escritura. Y la escritura, humanamente hablando, está aquí escrita desde hace mucho tiempo, hermanos. Esta que tenemos en nuestras manos, la Reina Valera 60, fue publicada en 1960. Ya van que como unos que, a ver, los que hacen cuentas, 62 años. 62 años, hermanos. Imagínense que está esto, este papel. Pero antes de esta estaba la 1900, la 1909. Y antes de esa había otras, hermanos. Yo he visto hasta una que está más o menos entendible todavía, la 1600, 1612 creo que es. Imagínense. Ya estaba en la escritura, hermanos, en nuestro idioma español. Y todavía la gente sigue cayendo en los mismos errores. Y hay errores peores, hermanos. Hay gente que anda cargando los ídolos de yeso, hermanos, por las calles. Ese es otro asunto, hermanos. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a hablar ahora sobre las pruebas, hermanos. Primera de Reyes, capítulo número 3. Porque la palabra del Señor dice que Dios no puede ser tentado y tampoco Él tienta a nadie, hermanos. Eso es verdad, pero dice que Él prueba a la gente. Y también el Señor nos insta a nosotros a que le probemos. Porque dice en su palabra, acerca del diezmo, dice, probadme ahora en esto. Dice, probadme, que le probemos. Primera de Reyes, capítulo 3, y versículo número 16. Vamos a ver la prueba del Señor, la prueba de Dios. 16. A ver, permítanme, aquí estoy. En aquel tiempo, miren, voy a hacer una pausa, hermanos, permítanme. Les voy a poner un poquito en contexto. El rey Salomón había tenido un sueño, precisamente, hermanos. Antes de esta parte de la escritura, había tenido un sueño. Y no es parte del estudio, pero se lo voy a compartir. El rey Salomón había tenido un sueño de parte del Señor. Y muchos podían llegar a pensar, oye, pero entonces ese sueño fue bueno porque ahí fue donde el Señor le otorgó la sabiduría que él tenía. Y las riquezas también, ¿verdad? Que no pidió. Él decía que cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras, bueno, mira, tienes un pueblo muy grande. ¿Y quién lo va a poder gobernar? Dame sabiduría para gobernarlo. Y decía que también le diera entendimiento, hermanos. Porque el rey Salomón no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, así decía. Para distinguir entre lo bueno y lo malo, dame entendimiento. Entonces ahí está la señal, hermanos, que se cumple. De que todos los sueños, inclusive los sueños de parte del Señor, como este sueño que tuvo Salomón, hermanos, también venía por causa de una de las tres cosas. De Job 33, versículo 14 al 17. Dice, porque de una u otra forma habla el Señor, pero el hombre no entiende. Entonces el rey Salomón no entendía, por eso tuvo ese sueño. El Señor tuvo misericordia a Salomón, hermanos. Algunos lo ponen a Salomón como que, es super Salomón. A lo mejor después del sueño sí, hermanos, pero antes del sueño no. Igual lo mismo con José el Soñador. Casi le pueden hacer hasta una estatua a José el Soñador cuando tenía 17 años. Pero no era así, hermanos. Andaba mal. Pero pareciera que tenemos cegada nuestra vista, hermanos, si no nos damos cuenta. Bueno, después que ya tuvo el sueño, luego vino la prueba, hermanos. Dice el versículo 16. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 16. En aquel tiempo
vinieron al rey, o sea, a Salomón, 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado al mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Miren, hermanos, ahí viene lo bueno, el versículo 23. Pero aquí tenemos, hermano, una encrucijada. Cuando son cosas materiales, podríamos decir que no son tan importantes, aunque también deberíamos de hacer las cosas de manera adecuada y correcta. Pero en este caso son vidas, hermanos, son almas. Son almas, hermanos. Y solamente hay una forma de saber quién es el que dice la verdad, porque dice el 23, el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces, cuando pasa eso, hermanos, se tiene que poner una prueba. Miren, ¿a quién se le pone la prueba? Aquí son 2 mujeres, del cual se tiene duda, hermanos, del cual se tiene sospecha. Cuando anduvo muy fuertemente esto del COVID, ¿a quién le hacían la prueba del COVID? Al que tenía síntomas de COVID, ¿verdad? Ojo, ¿para quién es la prueba? Dice el 24, y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Fíjense, es una historia, hermanos, que cada vez que yo la leo personalmente casi se me salen las lágrimas, porque es algo muy conmovedor, ¿no? Es una vida, hermanos. Es una vida que iba a perder su rumbo. No sabíamos cómo le iba a tratar a esa mujer. Cuánta maldad no había en esa mujer para decirle a un niño: partidlo, mátenlo. No le importaba, hermanos. Vamos a observar un poquito y analizar esta situación. Miren, así como les dije de la prueba COVID, aquí también en el hombre se produce, o en este caso las mujeres, una reacción. Y es lo que Salomón esperaba ver, poniéndoles esta prueba enfrente. Cómo reaccionaban las mujeres. Y a una que dice aquí que se le constriñeron las extrañas, y a la otra no, a la otra le valió: no, mátenlo. Hay una reacción, hermanos, cuando viene la prueba. Y el Señor quiere ver en nosotros que le obedezcamos, hermanos. Como dice el capítulo 4 del versículo, el versículo 4 del capítulo 13 de Deuteronomio. Es la reacción que el Señor espera ver en nosotros, no que vayamos en pos de los soñadores y de los espíritus de adivinación. La prueba descubre también lo que hay en el corazón del hombre, hermanos. En este caso, pues toda la maldad que había en la mujer. Entonces, también puede descubrir
el lado contrario, hermanos, que la gente no quiere buscar al Señor. Vamos a leer el versículo 28 y dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría de Dios viene, hermanos. Existe el espíritu de sabiduría, y ese espíritu sí es del Señor, hermanos. Pero fíjese cómo dice que temieron, y temieron al rey, porque en el rey moraba la sabiduría del Señor, hermanos. Cuando la prueba pasa, hermanos, cuando la pasamos con palomita, muy probablemente también hasta temor viene. Pero el insolente, como la mujer aquí que dice partirlo, que partan al niño, no hay temor, hermanos, en ellos. Hay una diferencia, hermanos, entre el soñador de sueños y el profeta. Miren, que aunque estamos hablando sobre que los sueños no son buena señal, hermanos, es un recurso que usa el Señor. Pero también usa la profecía y también usa la evidencia, porque hay videntes, hermanos. Eso quizás lo podemos estudiar después. Miren, ¿por qué dice aquí en el versículo 28? Porque dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había sabiduría de Dios para juzgar. Vamos ahora a Deuteronomio, quédense con esto, y vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18 y versículo número 20. Vamos a ver sobre los profetas, hermanos, la diferencia. Fíjense, la sabiduría de Dios, acuérdense, provoca temor, hermanos. 18, versículo 20, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, fíjense, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Ahí está el temor, hermanos. Ojo, ahí está el temor de lo que acabamos de ver. Dice el Señor: si el profeta hablara en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ojo, del profeta, hermanos. No tengas temor de él. Ahí no está el espíritu de sabiduría, hermanos. Ahora vamos a donde estábamos en Deuteronomio 13. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciere señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. Ahí tenemos que tener cuidado, hermanos. Ojo, porque ahí se están moviendo poderes espirituales, hermanos. Del tal profeta que dice y que no se cumple, dice: no tengas temor de él. Pero aquí, cuando viene la prueba del Señor, ojo, tenga cuidado. Ahí sí hay que tener temor. Vamos a ir ahora a Judas. El libro de Judas, capítulo número 1. No se vayan a ir muy lejos, por favor. Capítulo número 1. No se vayan ni al 2 ni al 3. Judas 1 y versículo número 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ver sobre los malos soñadores de sueños. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, fíjense, mancillan la carne. ¿Se recuerdan que es antes de Apocalipsis, hermana? Judas, antes de Apocalipsis.
Justo antes de Apocalipsis. Miren, hermanos. Dice, mancillan la carne. Prácticamente está diciendo que fornicamos. Bueno, que fornica, hermanos. El tal soñador de sueños. Fornica con espíritus inmundos. Con el espíritu de adivinación. Dice, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense que hay comas, tengan cuidado. Mancillan la carne es una cosa. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esos soñadores de sueños son malos, hermanos. Mancillan la carne. Mancillar es fornicar, hermanos. Su carne, fíjese, el cuerpo de ellos está permitiendo el tal soñador de sueños que sea usado por el enemigo. En lugar de unirse con Cristo, como en la alegoría de los vid y los pámpanos, se están uniendo con espíritus inmundos, hermanos. Es algo tenebroso. Eso es algo de ultratumba, imagínense. Mancillan la carne. Busqué la definición de mancillar y es ensuciar una cosa dejando una señal o una marca. Se están uniendo, hermanos. Se están uniendo y están dejando una marca, una señal. El versículo número 2, hermanos, dice, del 12 al 13, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿No se cumple, hermanos, lo que hemos estado hablando? Se apacientan a sí mismos. Ya no los está apacentando el Señor, hermanos. A sí mismos se apacientan, dice aquí. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ojo, con la obstinación que vimos en primera de Samuel 15. Desarraigados son desechados, hermanos. Dice, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Lo que hablan, hermanos. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Será casualidad, hermanos, que está esto escrito aquí? Fíjense que estamos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando dice manchas en vuestros ágapes, se refiere a convivios, hermanos. Ágapes viene de la palabra ágape, que es amor. Y antiguamente ágape era un convivio, hermanos. Era un convivio que había en las iglesias, en el cual le daban de comer a los menesterosos y aprovechaban los cristianos primitivos para compartir el evangelio. Y dice, son manchas en vuestros ágapes. Son manchas aquí, hermanos. Es una mancha. Esos malos soñadores de sueños. Aquí dice la palabra, hermanos. No estoy acusando a nadie. Porque yo creo que muchos hemos caído en estos errores, en estos pecados, hermanos. Son pecados. Y son graves, hermanos, Mucha gente, muchos creyentes, nunca conocieron esta verdad, hermanos. Y pasaron a su destino eterno, del cual yo no puedo decir cuál sea, ¿verdad? Pero pasaron a su destino eterno con estos errores, hermanos. En nosotros ya no debe ser así. Vamos a ir ahora a Jeremías, capítulo 23. Apenas son las 11, hermanos, no se desesperen, Apenas son las 11. Miren que a veces nos quedamos hasta tarde viendo las peleas de bots. Y ahí sí no decimos nada, ¿verdad? No vaya a ser que vaya a andar soñando también con las peleas de bots, hermano. Tenga cuidado, no se vaya a topar con el Canelo en sus sueños. Jeremías, versículo 23, hermanos. Ahora vamos a ver los que cuentan los sueños. No es lo mismo un soñador que un soñador de sueños que se cumplen. Y todavía le agregamos ahora, hermanos,
Vimos ahorita los malos soñadores de sueños que se cumplen. Y ahora vamos a ver los soñadores de sueños que se cumplen, que los cuentan, hermanos. Vamos agregándole más y más cada vez más. Jeremías 23, versículo número 25, hermanos. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Fíjese, una cosa es soñar, una cosa es que usted tenga un sueño que le perturbe, hermanos, y ahí ya usted tiene que estar alerta, porque algo está pasando, y así dice Job 33. Otra cosa es que tenga un sueño y que se cumpla, hermanos. Otra cosa es que tenga un sueño y que se cumpla y que lo cuente, hermanos. Ojo, porque esto provoca y se enlaza con Deuteronomio 13. Cuando usted cuenta el sueño, se está cumpliendo eso, hermanos. En pos de dioses ajenos. Baal es el diablo, el enemigo. Dice el 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Fíjese la referencia que hace, hermanos. La paja es el sueño y el trigo es la palabra. ¿Qué tiene que ver, dice el Señor? No tiene nada que ver, ¿verdad? No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Este soñador de sueños, hermanos, está contando los engaños de su corazón, así como vimos en Eclesiastés capítulo 5 y versículo número 3. ¿Se acuerdan lo que vimos ahí? De la mucha ocupación viene el sueño, hermanos. El Señor ya no quiere soñadores de sueños. Aquí dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El sueño no tiene fruto, es lo que está diciendo, hermanos. Y la palabra sí tiene fruto. El trigo, la ramita esa de trigo tiene su fruto, ¿o no? Aleluya, gloria a Jesús. Estos soñadores de sueños, hermanos, hacen que se olviden de Dios. Dice que sus compañeros, los que están a su alrededor. Esa palabra compañero es importante, hermanos. Son los que andan en un mismo lugar, en un mismo grupo. Y están trabajando, están haciendo algo juntos, hermanos. A su compañero. Cuando una persona cuenta el sueño, hermanos, prácticamente está empujando a su compañero, a Baal, dice aquí, al enemigo, al diablo, a los espíritus inmundos, a los espíritus de adivinación. Miren cuánta cantidad de sueños y cuánta cantidad de engaños el enemigo puede poner en la mente del hombre. Y a veces el hombre tiene con su propio corazón, hermanos, esos sueños de Adán, con eso tiene a veces. Ahora imagínense que el enemigo ponga un sueño perturbador. Hay que darle gracias al Señor porque tiene misericordia de nosotros y pone su palabra a nuestra disposición. Vamos a ver, sí, dígame. Yo digo que cuando el enemigo pone un sueño perturbador es con el motivo de preocuparnos, de ahora sí que de poner la mirada en el sueño, preocuparnos por eso, y ya dejamos de confiar en Dios. Lo está tentando. El enemigo tienta, el Señor prueba. Fíjese la diferencia entre un sueño que perturba.
Un sueño que no entiende. ¿Qué hace la gente? Es que hizo Nabucodonosor cuando le perturbó el sueño. Le habló a los brujos. Sí. Bueno, brujos no dice ahí, los hechiceros, los adivinos, a los magos, Durmió, dice que. a los sabios también. Es lo que está buscando el enemigo, hermanos, cuando usted tiene un sueño así. Cuando hay un sueño del enemigo, hay señales, hermanos. Hay señales cuando un sueño viene del enemigo. Para empezar, como dice aquí, no tiene fruto. Es sin fruto. Yo les comenté en aquel servicio que yo también he tenido sueños. Muchos sueños que son de mi mente. Muchos sueños que vienen de parte del enemigo, yo los he identificado. Y algunos sueños, hermanos, que vienen de parte del Señor. Yo miré en un sueño, fíjese, cómo la palabra del Señor se extendía sobre el techo de mi casa. Y decía el Salmo 51, hermanos. Y 50 y 51. ¿Alguien sabe qué significa o de qué se habla en el Salmo 51? No es algo bueno, hermanos. Yo andaba mal, por eso el Señor me mostró eso. Una oración de arrepentimiento. De arrepentimiento, hermanos. Y como dijo la hermana, yo no tenía un corazón limpio, pero el Señor tenía misericordia de mí. Y no es algo por el cual uno tiene que estar contento, hermanos. Ay, yo tuve un sueño, aparte, no. En aquel momento yo andaba mal. Porque no entendía. No entendía. Tenía un corazón perverso, malvado, muy sucio. Había mucha perversión en mi mente, en mis actos. Y aún así el Señor tuvo misericordia, hermanos. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Quizás usted también pueda aplicar esto en su vida y analizar, ¿verdad? Esos sueños que crean que vienen de parte del Señor, quizás sí vienen, hermanos. Pero no quiere decir que sea buena señal. Ojo, quédense con esto. No, yo no estoy diciendo que sean malos ni buenos los sueños, sino que no son buena señal. De donde vengan los sueños, de parte del enemigo o de parte del Señor, no son buena señal. Quiere decir que andamos haciendo algo mal. Acuérdense, contra Jacob no hay agüero, no hay adivinación. Entonces, se supone que no hay sueños, hermanos. Pues que lo dicen claramente en Job 33. Se me ha quedado en mi mente así. Qué bueno, gracias al Señor. Ahora en Jeremías 23, pero ahora en el versículo 22 dice, vamos a ver cómo volver al Señor, hermanos. Jeremías 23, pero ahora el versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hermanos, dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, hermanos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si los profetas o los soñadores de sueños hubieran estado en el secreto del Señor, hermanos, hubieran hecho volver al pueblo. Miren que andan contando a veces las personas sus sueños. Es mejor contar la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor está viva. Está viva. Estas personas, hermanos, ahora esto es una señal también, como lo que vimos, una marca que lleva aquí en la frente la persona que sueña muchos sueños. Fíjense, solito se descubre lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en el corazón de la mujer, si lo pasamos por la palabra. Esto es una señal, hermanos, que aquel que sueña sueños, que tiene muchos sueños, es porque no está en el secreto del Señor. No está en oración, no está escudriñando su palabra. Ese es su secreto, hermanos. No está en el secreto del Señor. Y ahora es manifiesto y lo andan diciendo, lo andan divulgando. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Se los permitimos por mucho tiempo, hermanos. Pero ya no más, porque la palabra de Dios aquí nos lo está mostrando, hermanos. Es una marca que tienen, Pareciera que tiene aquí una marca en la frente. No estoy en el secreto del Señor. Aquel que anda contando sueños. Y peor, que se cumplen, ¿verdad? Todavía peor. Está siendo usada
esa persona para probar a la gente. Dice, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras, hermanos. Es lo que provoca la palabra del Señor en el hombre, es lo que provoca la palabra del Señor en la mujer, hermanos. ¿Se recuerdan cómo decía que tiene que ver el trigo con la cizaña? Perdón, con la paja con el trigo. La paja, que son los sueños, no tienen fruto, hermanos. Pero la palabra del Señor, que es el trigo, sí tiene fruto. Y este es el fruto de la palabra del Señor, hermanos. Hacer volver al pueblo de su mal camino. Hacerlo volver de sus malas obras. Que deje eso, hermanos. Eso es lo que provoca la palabra del Señor. Y es lo que el Señor quiere. No quiere que andemos contando sueños. Quiere que hagamos esto, lo que hemos estado haciendo, compartiendo su palabra. Es lo que el Señor busca, hermanos. Dice el 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Será que a alguno, hermano, se les escape? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. Y no Dios desde muy lejos. Aún así, hermanos, aún así, cuando nos estemos apartando del Señor, cuando nos alejemos, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo Dios, hermanos. El consejo es, no ande en rebeldía. Si ya la regamos, pues ya la regamos, ya ni modo. Ahora es de aquí para adelante, hermanos. Ya no sea rebelde, ya no sea obstinado, porque si no va a ser desarraigado, va a ser desechado, hermanos. Ya el Señor nos mostró el asunto de los soñadores de sueños. No es algo bueno, hermanos, es algo muy malo. Se están moviendo espíritus inmundos ahí. Se está moviendo el espíritu de adivinación, que es algo peor todavía, hermanos. No caigamos en fornicación con ese tipo de espíritus, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿por qué no viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Miren, hermanos, que estas cosas pareciera que están ocultas a nuestros ojos. Esta es una de varias cosas que quizás están selladas para nosotros, hermanos. Hay mucha gente que esto no lo practica, hermanos, sin saberlo. Sin saber, hermanos, están actuando conforme a la palabra del Señor, hermanos. Y hay mucha gente que dice, como aquel rey, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos hice esto. Pero dice el Señor, yo te detuve de pecar. Ojo, que el Señor nos está deteniendo ahora, hermanos. Yo sé que quizás a lo mejor usted no es un soñador de sueños, ¿verdad? O que quizás usted no interpreta sueños. Y si lo es, cualquiera de los dos, se tiene que arrepentir, hermanos. Yo no voy a hacer un llamado para que se arrepienta, hermanos. Usted se tiene que arrepentir. Usted tiene que pedirle perdón al Señor. Y si no es así, hermanos, usted ya está avisado. Tenga cuidado donde ande, tenga cuidado cuando alguien le cuente un sueño. De preferencia, hermanos, no se quede callado. Compártale lo que usted aprendió hoy y dígale, mira, el sueño viene por esto. Porque estás pensando mucho en una cosa, porque estás afanado en una cosa.
¿Nos podría compartir para complementar el Job 33, que es 14? Job 33, 14. ¿En qué forma? Para complementarlo. Bueno, son los únicos hermanos que no escucharon, creo, el otro mensaje. Ok, muy bien. Vamos a ir a Job 33, capítulo 14. Job 33, capítulo 14. Y esto es, ¿por qué vienen los sueños al hombre? ¿Por qué vienen los sueños a la mujer? Job 33, versículo 14. Vamos a leer hasta el 17, hermanos. Job 33, 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjese, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí mucha gente se va con que, no, los sueños. Ahí es donde me habla el Señor, en los sueños. No, no, hermanos. No es así. Hay algunos que piensan, tomando en referencia cuando Moisés se unió con la mujer cusita de Aarón y María, murmuraron contra él, le reclamaron prácticamente. Y les llamó a que salieran del tabernáculo. Y les dice el Señor a Aarón y a María, les dice: hablaré a los profetas por sueños. Así es como le hablaré a los profetas, dice, por sueños. Y de ahí mucha gente se agarra también. No sé, el Señor dice que va a hablar por sueños, entonces yo soy un profeta. Pero fíjese lo que dice después. Dice el Señor: mas a mi siervo Moisés hablaré cara a cara. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿La paja o el trigo? El trigo, ¿verdad? Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esa es la primera señal, que el hombre no entiende. De una o dos maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. No quiere entender, hermanos. Dice: por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Ojo, ¿dónde está la segunda, hermanos, aquí? Esto no es lo que el Señor dice de una o dos maneras. Dice, por profeta, acuérdense. En Isaías 29 dice que cegó los ojos de los profetas, esa es una. Y que puso velo sobre los videntes. Una o dos maneras habla el Señor, pero el hombre no entiende. ¿Isaías qué es? Isaías 29. Permítame para darle la cita exacta. Del 10 al 11. Así es. Sí. Ya la tienen anotada. Isaías 29, del 10 al 11, así dice. ¿Y por qué vino eso? Por desobediencia, por rebelión. En Isaías 29 dice Ariel. Y Ariel significa Jerusalén. Ojo, tengan cuidado. Dice, sin embargo, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De una o dos maneras, hermanos. Pero el hombre no entiende. Entonces, tiene que hacer el Señor uso de su último recurso, que son los sueños, hermanos. Pero por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, cuando anda ahí ya medio desconectado de su mente, cuando se va a dormir. Dice, entonces revela el oído a los hombres y les enseña su consejo. Lo que no quisieron oír, hermanos, por medio de profetas o por medio de videntes. Se los muestra en sueños, hermanos, ya por las últimas. Y ya después de ahí viene lo de Saúl. Ya cuando hay rebeldía y cuando hay obstinación,
ya has desechado el hombre o la mujer. Dice el 17, para quitar al hombre de su obra. Esta es la segunda, hermanos. Primero es porque el hombre no entiende. Después es porque el hombre está afanado en su obra. ¿Por qué lo va a quitar al hombre de su obra? Porque ahí está, hermanos, en su obra, en la obra del hombre. Esta es la segunda señal, hermanos. Y la tercera es, y apartar del varón la soberbia. Es porque anda en soberbias, hermanos. Ojo. Porque no entiende. Porque no escucha a los profetas, a los videntes. Porque por eso no entiende. Porque anda en sus afanes de su vida. O porque anda en soberbias, hermanos. Este es el mensaje, hermanos. Este es el final del mensaje de la palabra del Señor. Ya el Señor los podó. No sé si alguien más quiera hacer un comentario, hermanos, o algo. ¿No? Bueno, esta es la palabra del Señor, hermanos.